Buenos días para todos. Ya saludaron al que tienen al lado, ¿no es cierto? Digan conmigo, este es mi año. Este es el año de mi familia. Digan conmigo, este año voy a ver las promesas de Dios cumplidas en mi vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Démosle un aplauso grande al Espíritu Santo, Señor, gracias porque tú estás acá. Gracias a los que están conectados ahí por las redes, les damos la más cordial bienvenida. Les invitamos acá al lugar en físico donde nos reunimos. Esperamos que hoy Dios hable a su corazón y que hoy sea un día donde nuestra fe sea fortalecida. Estaba leyendo algunas partes de la Biblia y me llamó la atención que Jesús hacía milagros de maneras muy convencionales, muy extrañas. Y uno muchas veces está esperando que Dios haga un milagro y uno quiere que Dios lo haga como a uno se le ocurre. ¿Sí les ha pasado? Uno dice, no, yo salgo hoy, va a pasar esto y no sé qué. Y Dios tiene otros planes y cuando Él hace los milagros muchas veces son totalmente diferentes las formas que Él utiliza para hacer los milagros. Pero les digo una cosa, Dios sí hace milagros. No, parece que no me escucharon. Dios sí hace milagros. Tenemos un Dios vivo, si no estuviera vivo estaríamos todos perdiendo el tiempo viniendo acá. Pero tenemos un Dios vivo. Y he visto en su poder, leyendo la Biblia, he visto su poder en mi familia, he visto su poder en muchos de ustedes. Y declaro que veré el poder de Dios manifestarse con milagros inesperados. En el libro de Marcos capítulo 8, versículo 22, habla de un milagro que Jesús hizo con un ciego. Quiero que me acompañen en la lectura, si tienen ahí su Biblia, pueden sacar su Biblia, abrir el libro de Marcos capítulo 8. Tú allá en tu casa coge tu Biblia física y abre el libro de Marcos capítulo 8, versículo 22. Dice, cuando llegaron a Betsaida, algunas personas llevaron a un hombre ciego ante Jesús y le suplicaron que lo tocara y lo sanara. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea. Luego escupió en los ojos del ciego, puso sus manos sobre él y le preguntó, ¿puedes ver algo ahora? Y quiero detenerme ahí, porque cuando le llevaron el ciego a Jesús, la Biblia dice que le suplicaron que lo tocara. Ellos estaban esperando que Jesús hiciera el milagro a la manera que ellos pensaban. Entonces me los imagino, dijeron, vamos, camine cieguito, acerquémonosle a Jesús y vamos a tratar de que le toque los ojos para que cuando Él lo toque usted sea sanado. Y esa era la forma que ellos tenían pensada de cómo Dios, cómo Jesús podía hacer el milagro. Pero Jesús los sorprende y hace una cosa totalmente inesperada que estoy seguro que si se la hiciéramos a alguien acá se va de la iglesia. Y es coger y escupirle. Si hay alguien enfermo acá de los ojos o de los oídos o de la nariz o algo, pase acá. Imagínese la escena y yo coger después de gripa, ¡tum! Y en todo el ojo. Y Jesús hace eso. Porque Jesús hacía los milagros de maneras que la gente no esperaba. Y escupió a este hombre. No lo tocó, no levantó las manos al cielo y dijo, sé sano, sino que lo miró y lo escupió. Y le preguntó después, ¿puedes ver algo ahora? Y hoy quiero decirles una cosa, Dios está a punto de hacer un milagro en tu vida, pero no de la manera en que tú te lo estás esperando. Yo muchas veces he visto a Dios actuar de unas formas que he quedado como, esto no me la esperaba. Hizo el milagro, pero lo hizo de una forma rarísima. Pero Dios lo hace. Y dice en el verso 24, el hombre miró a su alrededor y dijo, sí, veo algunas personas, pero no puedo verlas con claridad. Parecen árboles que caminan, parecía como algunos de ustedes danzando, como árboles.
Entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertos. Su vista fue totalmente restaurada y podía ver todo con claridad. Porque cuando Jesús comienza un milagro, Jesús lo termina bien. No me escucharon. Cuando Jesús comienza un milagro, Jesús lo termina bien. Este cieguito no salió ahí, pues sí, veo más o menos. No, la Biblia dice que él terminó con su vista totalmente restaurada y podía ver todo con claridad. Así que si estás en un momento de dificultad, yo te digo una cosa, prepárate porque Dios va a hacer algo que tú no te estás esperando. Prepárate porque algo va a hacer. Cuando empezó la pandemia y luego que empezaron a reactivarse las iglesias, nosotros no teníamos para dónde coger. Y Dios de la nada nos trajo a este hotel. Nos trajo a un lugar hermoso que no esperábamos, a un lugar que habíamos soñado con parqueaderos, con salones de niños, y no lo esperábamos. Y yo en mi mente pensaba, ¿qué vamos a hacer, Señor? Nos va a tocar en un parque o nos va a tocar quién sabe dónde, pero Dios a su manera, algo que no esperábamos, lo hizo. Y ahorita estamos en una expectativa a ver qué va a pasar. Y te digo una cosa, lo que estás a punto de ver en tu vida, de pronto no va a ser a tu manera, pero Dios va a completar el milagro en tu vida. Vamos a creer, iglesia. Entonces ellos esperaban que Jesús pusiera sus manos, pero lo que Jesús hizo fue escupir al ciego. Si usted quiere sanar a alguien, pregúntele a Dios antes de hacer una cosa así, ¿no? Porque yo escuchaba de un predicador que él, cuando Dios lo incitaba a orar por un enfermo, les pegaba puños en la barriga. Venían, hacían fila y él cogía y ¡pum!, les daba un puñetazo. Ya está sano, imagínense esa forma. Pero Dios tiene su manera con cada uno de nosotros. No podemos encasillar a Dios. No, es que Dios, tú lo tienes que hacer así. Necesito que tú me des un préstamo con este banco y resulta que Dios está pensando bendecirte de una manera inesperada. Necesito, Señor, una pareja y haces 1000 cosas y todo, y Dios de pronto tiene otro plan. Como hace 8 días veíamos el testimonio de María Fernanda Ricardo. De una manera que ella no esperaba, Dios le dio a su esposo. ¿Cuántas están a punto de casarse? Acá, ¿cuántas quieren casarse? Allá hay una otra. Esa es la manera de Dios. De pronto tú estás esperando que entre por esta puerta y de pronto te lo encuentras esta tarde en un restaurante, se te cae el celular y te vas a agachar y llega un príncipe azul y te lo alza. A la manera de Dios. ¿Es a mi manera? No, es a la manera de Dios. Dígale al que tiene al lado, es a la manera de Dios. Y en Juan capítulo 9, versículo 6 dice: luego escupió en el suelo. Y este es otro milagro que Jesús hizo de una forma inesperada y una forma absurda. Hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Esta vez también llega un ciego y lo llevan a donde Jesús y están esperando que Jesús haga un milagro, y hace un milagro de una forma totalmente fuera de lo común. Cogió saliva y escupió en el suelo y dice que hizo lodo. Y cogió ese lodo, Jesús viene, mira al ciego, prepara su flema. No, sí, en serio. Escupe, se agacha, revuelve esa vaina. Imagínense la escena porque es bíblico. Y coge ahí su ungüento poderoso y va donde el ciego y le pone esa vaina en los ojos. Y le dijo: no te lo vas a quitar. O sea, porque la reacción de uno, si le ponen eso en la cara, uno, ¿qué es? Pues limpiarse. Pero Jesús le dijo: no, ve y te lavas en un estanque que se llama el estanque de Siloé, que significa enviado. Y dice, entonces el hombre fue, se lavó y regresó, ¿cómo? Viendo. No era de la manera que lo pensaron tampoco. Jesús hubiera podido hacer este milagro como ellos pensaban que podía hacerlo. Por eso no tienes que encasillar a Dios de la manera en que tú estás pensando que Él va a hacer el milagro, sino hoy tienes que salir con la expectativa de cómo Dios va a hacer un milagro de una forma
inesperada. Lo que sí tienes que creer es que Dios lo va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? No sé, pero Jesús va a hacer milagros en sus vidas y en esta iglesia, porque Él es un Dios que hace milagros de maneras inesperadas. Se salió de lo común, fuera de la caja, pensó de una manera totalmente extraña, diferente a lo que este ciego y estos hombres habían esperado de Jesús. Preparó lodo con babas y se lo untó en los ojos a este ciego. A uno le escupió, al otro le untó lodo en los ojos. Ahora, ¿Jesús lo hubiera podido hacer a la forma que ellos pensaban? Sí, pero es que Jesús no quiere que lo encasillemos a la manera en que nosotros pensamos. Él lo puede hacer de formas diferentes. Entonces di conmigo, Dios cumple sus promesas, pero a su manera y a su tiempo. En Marcos capítulo 4, verso 35, nos habla de cuando Jesús dio una palabra y Jesús dijo en ese momento, cuando ellos estaban a punto de atravesar un lago, Jesús dio una palabra y está en el versículo 35 del capítulo 4 de Marcos. Dice, al atardecer Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Jesús ya había dado una palabra. ¿Cuál fue la palabra que Jesús les dio? Pasemos al otro lado. Jesús no les preguntó, ¿les gustaría pasar al otro lado? Jesús dio una orden y la orden de Él fue, pasemos al otro lado. Cuando uno expresa una palabra, uno ya intrínsecamente está prometiendo algo. Cuando tú le dices a tu pareja, no, mira, hoy vamos a cortar el ayuno comiendo empanada, pues ya estás haciendo una promesa. Y tu pareja a la salida está esperando ¿qué? La empanada. Yo corté el ayuno ayer porque estaba muy débil para venir acá a trastear las cosas. Y como soy flaquito no tengo casi reserva. Y estaba mareado y le dije a Joana, no aguanto hasta el domingo, y lo corté el sábado. Ella sí resistió y hubo varios de ustedes que lo hicieron. Pero miren, cuando Dios a uno le da una palabra, así se venga la tormenta más grande de la historia, Dios cumple su palabra. Entonces Jesús, ¿qué hace? Da una palabra y se pone a dormir. Jesús no estuvo ahí pilo y que tengo que estar pendiente si va a venir una tormenta o que revisemos el barco, que todo esté bien. Jesús dijo, pasemos al otro lado, y se acostó a dormir. Y dice la Biblia en el versículo 38, Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron, maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Ellos estuvieron temerosos porque ellos no confiaron en la promesa que Jesús les había dado. Jesús había dado una promesa, vamos a pasar al otro lado, pero no dijo cómo. De pronto ellos pensaban que iban a pasar con un sol espectacular, tomándose un refresco y cantando ahí una canción. Ellos pensaban que iban a cruzar así, pero no sabían que la cruzadita del lago iba a ser una tormenta tremenda. No sabían que se iban a asustar tanto que iban a tener que ir corriendo a donde Jesús a despertarlo, porque estaban asustados pensando que se iba a hundir la barca. Y es que cuando Él hace una promesa, algunas veces las circunstancias no nos permiten ver cómo va a ser para cumplirla. Dios algunas veces le dice a uno, voy a hacer esto, y uno mira las circunstancias y uno duda. ¿Sí les ha pasado?
Uno dice, no, o sea, puede que esto lo haya dicho Jesús, pero pasar al otro lado con esta tormentota. Jesús los regaña y les dice, ustedes no tienen fe. Entonces yo estoy acá hoy parado para decirles, lo que Dios un día les dijo que iba a hacer con ustedes, Jesús lo va a hacer. Hacia ahorita estén viendo oscuridad, tormentas, estén que se les hunde la barca. Hacia ahorita estén los bancos encima de ustedes y Dios les prometió que los iba a bendecir. Así su hogar ahorita esté a punto de destruirse, así sus hijos se hayan revelado a Dios. Si Dios les dio una promesa, Él va a cumplir lo que Él nos prometió. Él es fiel, Él es fiel. Por eso se acostó a dormir, Él ya había dicho. Y si los discípulos no lo hubieran despertado, pero hubieran estado tranquilos, les aseguro que pasan al otro lado. Así hubiera caído el aguaceronón más grande. Porque cuando Él da una palabra, cuando Él da una promesa, no hay ser humano, no hay poder del enemigo que pueda detener lo que Jesús ya prometió. Lo que Él prometió, Él lo va a cumplir, así vengan las tormentas que sean. Ese es la palabra a las que nosotros tenemos que tomarnos es, Señor, si tú lo prometiste, tú lo vas a cumplir. Y esto es una palabra que Dios me dio para ti. No importa lo que estés viviendo ahorita, prepárate porque vas a pasar al otro lado y vas a ver cumplidas las promesas de Dios. Pero no a tu manera, ni en el tiempo que tú quieras. Es cuando Dios lo determine. Naamán fue un hombre poderoso. Naamán fue un hombre, un comandante poderoso de un ejército. Y era un hombre que tenía mucha gente a cargo. Era un hombre que estaba en una posición de honor. Y que cada vez que él salía a la batalla con su ejército, él tenía la victoria. Pero tenía un problema, tenía lepra. Y yo creo que vivir con lepra debe ser tenaz. Y en esa época los leprosos los sacaban a un lado, los menospreciaban. Incluso había ciudades destinadas solo para los leprosos. Como los enfermos van para allá y ellos tenían que gritar, soy leproso, soy inmundo. Usted imagínese eso. Estaba pasando Naamán por una situación tremenda. Y una de sus criadas le dijo a la esposa, mire, si usted quiere que Naamán sea sano, dígale que vaya a donde está el pueblo de Israel, a donde el profeta Eliseo, y él lo puede sanar Dios puede sanarlo por medio de Eliseo. Y entonces dice la palabra que Naamán prepara un grupo de personas, prepara unos tesoros, unos regalos, y se va para Israel a buscar su sanidad. Y mandan una carta al rey de Israel y le dicen, te mando a Naamán. Se la manda el rey de Aram y le dice, te mando a Naamán porque necesito que lo sanes. Y el rey de Israel se asusta y dice, pero yo ¿cómo lo voy a sanar? Usted lo que quiere es pelea. Entonces Eliseo se entera y le dice al rey de Israel, tranquilo, mire, si él viene acá donde yo estoy, Dios me va a usar para sanarlo y ellos van a saber que hay profeta en esta tierra. Entonces dice la palabra que Naamán se fue donde el profeta Eliseo. Y Naamán tenía un plan en su cabeza. Yo llego, como yo soy importante, yo golpeo, me van a recibir como lo que soy, un comandante poderoso. Me van a hacer seguir, me va a mirar, va a poner sus manos sobre mí, va a decir, sé sano. Y Naamán se arma una película como la que uno muchas veces se arma cuando ora. Uno ora y dice, hoy salgo y esto pasa y me llaman y no sé. Y todo lo que uno piensa así no salió. Pero Dios hace el milagro. Y él se imagina cosas y en el libro de Segunda de Reyes, quiero que lo leamos, capítulo 5, verso 9. Dice, entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó decir mediante un mensajero, ve y lávate 7 veces en el río Jordán, entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra.
Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, dijo. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habana y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió como enfurecido. Porque ¿sabe una cosa? Naamán tenía en su mente la manera en que iba a ocurrir el milagro. Pero Dios dice, no es a tu manera. Ni siquiera voy a permitir que el profeta Eliseo te atienda. Te mando un mensajero. Claro, y el hombre va a la casa y ni siquiera sale el profeta. Pues uno se siente mal. Si usted hubiera sido Naamán, ¿qué hubiera podido pensar? Me hacen perder el tiempo, este tipo como es de grosero. Porque así somos los seres humanos. Y en lugar de ver que Dios puede hacer un milagro, nos centramos en el problema. Porque no salió. Los ríos donde yo vivo son mejores que ese río tan feo donde me están mandando a nadar. Porque el río Nilo, ese río es café, el agua no es tan cristalina. Y entonces él decía, los ríos donde yo vivo son más bonitos. Y se molestó, y dice la Biblia que se puso furioso, se enfureció. Y muchas veces nos ponemos bravos con Dios porque Él no hace las cosas como nosotros queremos. Y decimos, es el colmo, Dios. Yo quería que fuera así, yo quería ese trabajo, pero no me lo diste. Y se pone uno a centrarse en el problema y no en la promesa. ¿Están acá? Mire, gasta uno el mismo tiempo pensando en la promesa que pensando en el problema. Gasta uno la misma energía hablando mal y declarando el problema que declarando la promesa. Ahorita estamos detrás de una bodega y es una bodega grande, pues chévere, bonita. Pero cuando yo fui al lugar y lo vi y la vi y escuché el precio, yo en mi mente me bloqueé y dije, no, eso no lo pago, pero ¿cómo lo pago? Dios, ¿cómo lo pagamos? Y cada vez que hablaba con mi hermana, ella me decía, esa bodega Dios no la va a entregar, Dios va a hacer algo, no vaya a comprar la bodega pequeña, tenemos que aumentar. Y yo en mi mente la oía y yo en mi mente decía, está loca, Señor. Y yo pensaba, decía, claro, como ella la va a quedar debiendo un montón de plata. Y empecé a llenarme de pero. Y me levantaba y no pensaba en que Dios puede proveer para pagar, sino pensaba en cómo estaba de cara. Los escuchaba, mi papá me ha llamado estos días como a levantarme la fe, vamos a creer por lo grande. Y al comienzo cuando él me decía, yo le decía sí, pero no le ponía cuidado porque tenía algo que estaba deteniendo la fe. Y era que estaba centrado en el problema. Es muy cara. Me van a cobrar unos intereses altísimos, no tengo plata para pagar todo, a duras penas puedo pagar la cuota inicial. Y empecé a pensar en el problema. Y puse una prédica una noche y Dios me habló y me dijo, no te centres en el problema, céntrate en las promesas que yo te he dado. Y me levanté al otro día con una fe que dije, no, yo voy a ir a comprar eso. Llamé a los señores, nos reunimos otra vez con ellos. Y salimos de la reunión como, hemos avanzado, nos falta todavía. Pero Dios me recordó, no, mira, inviertes el mismo tiempo y la misma energía llamando el problema y declarándolo que declarando mi palabra. Entonces ahora cuando me levanto, no hemos hecho ningún negocio, en este momento no sabemos para dónde vamos a ir, por eso es que está emocionante la cosa, pero tenemos promesas de Dios. Y si tú tienes una promesa, con una promesa, pasemos al otro lado, es suficiente para ver la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ahora con mi esposa nos hemos puesto a declarar, Señor, tú lo vas a hacer. ¿Cómo? No sé. Y yo pensaba, vamos a hacer así, yo voy a llegar. Yo pensaba, le voy a ofrecer las casas de Cajical, va a decir que sí.
De una vez fueron allá al proyecto, lo miraron y yo en mi mente, él va a llegar, él va a ver las casas, él me va a mirar y me va a decir, le recibo las casas. O sea, yo me armé la película así como Naamán. Cuando llegó el señor Tatá, nos dijo, no me interesan sus casas, a mí se me desarmó todo. Yo, pero Dios, no quiero más propiedades. Empezó a decir, no me interesan tener más propiedades, ya estoy cansado, es millonario el señor. Estoy cansado de pagar el impuesto de predial, estoy cansado de pagar no sé qué, y yo, pero las casitas son bonitas, no me interesan. Y se fue. Y quedé como Naamán, yo en ese día, esa mañana en Cajicá, bravo con Dios, ¿y ahora qué hago? Pero estamos esperando porque Dios va a cumplir lo que Él nos prometió. Entonces Naamán se pone bravo, Naamán se estresa, se pone furioso, dice, este tipo cómo no sale a recibirme, cómo me va a mandar a bañar en esos ríos tan feos, habiendo ríos bonitos en donde yo vivo. El Habana y el Farfar son más limpios, son mejores. Pero sus criados lo hicieron caer en cuenta y le dijeron, Naamán, te está pidiendo algo fácil. Si te hubiera pedido algo difícil, ¿tú no lo hubieras hecho? Entonces Naamán como que entra en razón y dice, pues sí. Le dijeron, no pierdes nada, ve y te bañas en el río. Dice la palabra de Dios que Naamán sale de ese lugar y aunque está bravo y molesto, hace caso y se va al río y se sumerge en ese río y dice la Biblia que él fue sano de su lepra. Pero no fue a la manera de Naamán, no fue como él lo había pensado, fue a la manera de Dios. Pero si Dios dice te voy a sanar, Él te va a sanar. Si Dios dice te voy a bendecir, Él te va a bendecir. Si Dios te dijo te voy a dar la promesa que te prometí, Dios lo va a hacer. Y hoy es un día en que vamos a ser ungidos. Trajimos un aceite especial que nos regaló un pastor amigo, porque vamos a ungirlos y yo declaro que lo que Dios les prometió, Dios lo va a cumplir. Pero háganme un favor, no metan a Dios en una caja y no lo encasillen, Dios tiene que ser así, así, así. Estén a la expectativa de cómo Dios va a obrar el milagro. Porque con el ciego no lo tocó los ojos, lo escupió. Al otro ciego no le impuso las manos, sino que hizo lodo con un barro ahí y babas y se las puso en los ojos. A Naamán no le mandó al profeta para que lo tocara y lo sanara, sino que le dijo, vaya y lávese, le mandó un mensajero. Porque no es a mi manera ni como yo pienso que van a pasar las cosas, pero que Dios lo hace, Dios lo hace. Y yo hoy quiero preguntarles esta mañana, ¿qué promesas les ha hecho Dios? ¿Qué promesas les ha hecho Dios? Y quiero decirles una cosa hoy, enfóquense en la promesa. No se enfoquen en el problema. ¿Me escucharon? Enfóquense en la promesa. Cojan la promesa, escríbanla en una hoja y péguenla en la pared de su casa. No se enfoquen en el problema. Cuando mi papá sufrió ese ataque de re loco que se estaba ahogando con todo, mi papá se ponía este blazer y se ahogaba, le daba alergia. Ya estábamos, era el pastor de la iglesia en esa época ya en Ciudad Jardín, en las villas. Y el diablo lo quiso enloquecer. Y cuando yo salía con mi papá al Transmilenio, una vez estábamos en un Transmilenio y él olió el saco de una señora y dijo, bajémonos del Transmilenio. Y yo, ¿pero qué pasó? Eso me ahoga. Y yo, pero papá, eso no ahoga. Llegamos a la casa, se sentó en un mueble. Este mueble me ahoga. Yo dije, no, Dios mío, ahora sí está preocupante la cosa. Y empezó a sacar los muebles de la casa. La sala bonita, la mesa de centro la mandó sacar porque lo ahogaba. Los sofás los mandó sacar. Un montón de ropa que tenía no la volvió a usar. Y yo lo acompañé a donde el alergólogo. Y allá le hacen un examen y le ponen la esencia de muchos materiales o productos, alimentos en la espalda. Y cuando una persona es alérgica, cuando la tocan con la esencia, se le pone roja la espalda. Entonces yo me senté ahí con el alergólogo y el saco, esto es esencia de camarón. Tun, se la puso en la espalda y se le puso rojo. Y entonces me dijo el Señor, si usted quiere matar a su papá, dele un ceviche.
Y yo, uy. Luego lo tocó con la esencia del baigón ese, el right, un poquito y se puso rojo. O sea, a mi papá es fácil erradicarlo, uno le echa right y ya. Le vi roja esa espalda. Luego lo tocó con esencia de otra cosa, no se le puso rojo, lo tocó con esencia, no se le puso rojo. Y al final de todo el estudio que le hicieron, él era alérgico a los ácaros, a los camarones y al raid. Entonces yo ya sabía con qué, si me regañaba, que le podía echar raid o algo. Y entonces el Señor dijo, su papá tiene un problema y es que tiene una alergia fuertísima a los ácaros. Usted tiene que aspirar la casa como 4 veces diarias. No le puede entrar ningún material con pelitos ni nada porque… Y empezó una guerra, mi papá contra el enemigo. Porque aunque tenía alergias, era más espiritual y mental lo que le estaba pasando. Y cuando se empezó a enfocar en el problema, sacó todos los muebles de la casa. Nuestra sala terminó siendo una silla Rimax. Esa era la sala. No habían tapetes, no habían muebles. Creo que las cortinas las dejó, menos mal porque… Y empezó una guerra, pero me empecé a dar cuenta que hizo lo correcto, y es que empezó a dejar de enfocarse en el problema para enfocarse en las promesas. Y un día llegué de la universidad y vi la sala con versículos de la palabra escritos en una hoja así, a mano, pegados por toda la casa. O sea, los cuadros de nuestra casa ya no eran un cuadro así, un paisaje eso, sino un versículo de la Biblia escrito a mano. Y yo lo veía levantarse en las noches y en lugar de decir me ahogo, me muero, se ponía a mirar la palabra y la empezaba a declarar. Y empezó la guerra, la batalla de la fe, y él le hablaba al enemigo las promesas. Y empezaron a pasar los días y eran unas luchas tenaces. Yo me acuerdo, hasta se fue en un momento de la casa para donde la hermana, cuando yo fui a visitarlo allá, él tenía esa casa llena de palabra. Y empezó a declarar la palabra, empezó a confesar la palabra, y poco a poco Dios comenzó a restaurarlo. Ya después se pudo sentar en una silla. Yo me acuerdo que él tenía una silla que era tu enemiga, ¿no? Que él veía esa silla, era como era Belcebú. Y él decía, esa silla sáquemela. Y yo, pero no me traigas esa silla acá. Después, como a los 2 meses de estar enfocado en la promesa, se le acercó a la silla un poquito. La miraba así de lado como… Fue una batalla tremenda. Hasta usaba una máscara de esas que usan los señores que pintan. ¿Se han visto esos que pintan carros con esas mascarotas? Así mi papá parecía un alien. Y llegaba a la iglesia así, con esa mascarota, y yo los extraterrestres sí existen. Y empezó la batalla, pero ¿saben una cosa? Él se enfocó en la palabra. Y yo lo escuchaba declarando la palabra: Dios es mi sanador. Pues en la cruz del Calvario, Jesús, por su llaga yo fui curado. No moriré, sino que viviré. Y empezó a declarar las promesas, las pegaba, yo hasta me las aprendí de ver toda la casa llena de eso. Y empezó a pasar el tiempo y comenzamos a ver una restauración. Pero también fue una guerra espiritual en la cual él, en lugar de enfocarse en el problema, se enfocó en la promesa. Y Dios lo sanó, Dios le devolvió la cordura, porque estuvo como Nabucodonosor cuando lo sacaron. El que entendió, entendió. Usted que no se rió, póngase a leer la Biblia. Estaba mal, pero empezó a declarar la palabra, empezó a declarar la Biblia. Por eso nosotros les decimos a ustedes: hagan el devocional, subrayen las promesas de Dios, pónganlas de fondo de pantalla en su celular, en su computador, imprímanla en una hoja, péguenla en la pared, pero hagan algo para que se puedan enfocar en las promesas y no en el problema. Dios lo va a hacer a su manera, pero necesitamos enfocarnos. En el libro de Job, capítulo 3, versículo 25, dice: lo que yo siempre había temido me ocurrió. Se hizo realidad lo que me horrorizaba. Si tú estás asustado, que el COVID, que me va a morir, que no sé qué,
Puede que resulte. ¿Por qué? Por tener temor. ¿Están acá? He sabido de familias que no salen de la casa, no salen, están asustadísimos. Mira lo que la Biblia dice, ponme el versículo. Lo que yo siempre había temido, me ocurrió. Pónganmelo. Se hizo realidad lo que me horrorizaba. Cuando uno medita en lo malo, cuando uno todas las noches lee acerca de eso, cuando yo tuve lo del oído, empecé a leer y todas las noches leía lo malo que es eso. Y empecé a mirar en YouTube casos de personas que llevaban como 40 años con esa vibración en el oído. Y empecé a leer y que no sé qué, y me empecé a llenar de temor. Cuando llegaba la noche me sudaban los pies, odiaba la noche de pensar que me iba a vibrar el oído, de pensar que eso nunca se iba a quitar. Y Dios un día me habló y me dijo, no, deja de leer esa vaina, lee mi palabra. Deja de andar meditando en la situación tan mala y medita en mis promesas. Si ustedes están endeudados y todos los días son, ¿cómo voy a pagar? Y el dólar está subiendo y me van a bajar el sueldo y es que el COVID y me van a echar, y uno empieza a enfocarse en el problema, es lo más seguro es que le pase eso. Diga conmigo, me voy a enfocar en las promesas. Dígale al que tiene al lado, enfócate en las promesas. Dígaselo otra vez. Enfoquémonos en la promesa. Si mi papá no pega esos versículos en la pared y no los declara, de pronto mi papá ya no estaría acá o estaría por allá, quién sabe en qué clínica. Si yo hubiera seguido leyendo lo terrible que era esa vibración, lo temeroso, y no me hubiera puesto a oír palabra de Dios por las noches, prédicas, a declarar la Biblia, yo estaría en un manicomio. Pero entonces no te puedes enfocar en el problema, tienes que enfocarte en la promesa. Dios no está obligado a cumplir todo lo que nosotros le pedimos, pero Dios sí está obligado a cumplir lo que nos prometió. No, parece que no me escucharon. No todo lo que tú ores Dios va a decir sí, pero sí a todo lo que te prometió Dios lo va a cumplir. Porque Dios es fiel. Y si Él prometió algo, Él lo va a hacer. ¿Cómo? No sé, pero Él sí sabe. Esa es la manera de Dios. Esa es la manera de Dios. De pronto en el lugar menos esperado conoces a tu príncipe azul. Es que alguien me llamó. ¿Aló? No, mentira. No. Esa es la manera de Dios. Entonces Job estaba tan asustado, había temido tanto algo que le ocurrió. ¿Qué le pasó a Job? Se le vino una mano de desgracias encima, se le murieron los hijos, perdió sus propiedades, se enfermó, la esposa se fue y lo dejó. Porque yo creo que Job por las noches pensaba en eso. ¿Y qué tal si me quedo sin plata? ¿Y qué tal si me matan a mis hijos? ¿Y qué tal si me enfermo? Entonces tú en la noche no puedes permitir que el diablo te llene la cabeza de porquerías. Tú en las noches no puedes meditar en lo difícil de la situación del país. Sí, miren, dejen de ver noticieros. Uno ve un noticiero y uno no puede salir de la casa. Que se murió el uno, que se le pegó el COVID, que está terrible, que el dólar no sé qué. Yo hace mucho tiempo decidí dejar de ver noticieros. Y más bien leo la palabra y confieso lo que Dios me prometió. Si les duele un pie, no empiecen a mirar, uy, acá el mal del pie que se cae, uy, se me va a caer el dedo, y la uña la tengo torcida, ay no, y empieza uno a pensar una mano de bobadas, porque uno no se enfoca en la promesa. Gastamos lo mismo de energía declarando Dios sí lo puede hacer que declarando Dios no lo puede hacer, ¿sí o no? Gastamos lo mismo, la misma saliva, la misma fuerza declarando hoy Dios me va a bendecir que decir la situación está tenaz. En el noticiero dijeron que estaba tenaz, que el desempleo aumentó,
¿Y ahora qué voy a hacer? Que están echando gente, que no sé cuántos millones de venezolanos vinieron y nos están quitando el trabajo. Y una mano de cosas que empiezan a pensar uno cuando empieza a enfocarse en el problema y no en la promesa. Tenemos que enfocarnos, pero es en la promesa. Dios le hizo una promesa a Abraham. Dios le dijo a Abraham: vas a ser un padre de multitudes. Y pasaron 20 años. Y uno dirá: pero Dios, después de 20 años y ya viejito, eso sí, yo creo que eso es puro cuento. Pero la Biblia dice en Romanos 4:18: aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza, porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Di conmigo: voy a creer lo que Dios me prometió. Pues Dios le había dicho: esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Donde Abraham se ponga a pensar lo viejito que está, donde Abraham mire a Sara y le vea la cara, las arrugas, que caminaba así, donde Abraham medite en eso, Abraham y Sara no tienen a su hijo. Pero Abraham, ¿qué hacía? Salía de la carpa, miraba las estrellas y decía: tú me lo prometiste, Señor. Y dice la Biblia que él no se detuvo a mirar la condición de Sara, que era una viejita. Ya no tenía ni útero, todo se le había puesto como una ciruela pasa. Pero Abraham no se detuvo a pensar: y no tiene matriz, parece una uva pasa. Abraham decía: Dios me lo prometió, Dios me lo prometió, tú me lo prometiste. Y cuando dudaba, se asomaba: tú dijiste que mi descendencia iba a ser como las estrellas de los cielos. Y tú dijiste, y se hubiera podido enfocar en decir: ya estoy muy viejo, Sara es una viejita, ya no puede ni caminar, yo no tengo futuro ya. Pero él no hizo eso. Él, ¿qué hacía? Declarar. Mire lo que dice: y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener 100 años de edad su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Qué tienes que hacer? Creer. Ahorita no tenemos sede, pero yo ahora cuando voy por ahí manejando y eso, digo: tú no la vas a dar. ¿Cómo? No sé, pero tú lo vas a hacer. Y uno empieza a activar los milagros. Uno empieza a activar los milagros. Entonces no se enfoquen en el problema, enfóquense en la promesa. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Cuando Dios ve a alguien que en medio de la circunstancia, aunque todo lo ve oscuro, aunque no ve salida, aunque solo está rodeado de problemas, y Dios ve a ese alguien diciendo: tú lo vas a hacer, tú lo vas a hacer, confío en ti, tú eres fiel. Eso agrada al Señor y Él hace milagros inesperados a su manera. Amén, amén. Señor, tú eres fiel. Tú lo haces. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que Dios promete. Él lo prometió, Él lo va a hacer. ¿Cómo? No es mi problema, pero Dios lo va a hacer. Eso es lo que tienes que salir pensando hoy de acá. Señor, con mi sueldo no compro ni un sofá, pero tú me prometiste que me ibas a dar una casa. Y empiezas a declarar: tú lo vas a hacer, Señor, tú lo vas a hacer. ¿Cómo? No sé, pero a tu manera lo vas a hacer. Tú vas a activar las conexiones espirituales y tú solamente enfócate en declarar lo que Dios te prometió. Verso 22: y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Ayer escuchaba a un predicador y Abraham no hizo grandes milagros, pero Abraham fue, yo creo que el hombre más exitoso de todo el Antiguo Testamento, porque Dios lo llamó amigo. Cuando Dios ve a alguien que le cree, cuando Dios ve a alguien que a pesar de las circunstancias lo sigue adorando, le sigue sirviendo, lo sigue buscando, Dios lo llama amigo. Y no hay más grande tesoro que Dios le diga a uno: tú eres mi amigo. ¿Quieren ser amigos de Dios? Es tiempo de cambiar nuestro vocabulario.
Yo llamé al del lote, yo tenía negociada ya una iglesia, ya una bodega. Y el Señor me dijo, me da tanta plata, luego a los 8 meses me da tanto, yo se la voy a escriturar antes, porque él vive en los Estados Unidos. Y yo salí un día de ese lugar, incluso a los de la alabanza les dije, ya tenemos sede, pero era un lugar igual de grande a la antigua sede de la iglesia, un poco más grande, más alto. Y yo en mi mente humana estaba feliz, pero Dios tenía inquietos a mis papás, a mi hermana. Yo estábamos vacilando, ¿qué hacemos? Pero es que Dios, ¿sabes una cosa? No es con tus recursos, es con los recursos de Dios. ¿Me escucharon? Hay cosas que para uno son imposibles, pero nosotros tenemos a un Dios que hace posible lo imposible. Ese es nuestro Dios. Abraham magnificó a Dios, no al problema. Cuando mandaron a los 12 espías, 10 de ellos magnificaron el problema. 10 de ellos dijeron: esa tierra es espectacular, pero los que la habitan son gigantes. Nosotros parecemos unas moscas, unos saltamontes delante de ellos. No podremos lograrlo. Son poderosos, son fuertes, sus ciudades son amuralladas. Y empezaron a agrandar el problema. Y el pueblo se llenó de temor porque 10 cobardes los estaban liderando. Y el pueblo dijo: hubiéramos vuelto a Egipto, designemos líderes y volvamos a Egipto. Pero la Biblia dice: habían 2 hombres que no vieron lo grande de los problemas, sino vieron lo grande que es nuestro Dios. Y ellos dijeron: ellos son para nosotros como nada, porque Dios está con nosotros. Y el pueblo dijo: no van a poder, son gigantes, son ciudades amuralladas, nos van a destruir. Y Josué y Caleb dijeron: no, agrademos al Señor y Él nos los entregará como nada. De los 2 millones, solo 2 recibieron su porción de la tierra prometida. ¿Cómo estás hablando tú? ¿Qué estás pensando tú? Ay, me echaron, me quedé sin trabajo, se me están acabando los ahorros, está difícil la situación. Lo mejor es huir para Estados Unidos, en lugar de decir: acá me prosperarás, acá me darás una empresa. Si se cerró una puerta, una más grande se va a abrir, porque tú eres el Dios de los imposibles, porque tú eres el Dios que abrió el mar cuando no había salida. Él le dijo a Moisés: ¿qué haces ahí orando? Extiende tu vara. Y Dios te dice hoy: deja de llorar, deja de enfocarte en el problema, deja de mirar lo grande que es tu enemigo, que al lado de Dios es una pulga. David no magnificó a Goliat. David no dijo: es grandísimo, está entrenado, tiene armadura, es un hombre de guerra desde su juventud, yo soy un bobo que me la paso cuidando ovejas. Él no dijo eso. Él dijo: es tan grande y tan bobo que no hay manera de errarle esa cabezota que tiene. Él dijo: yo vengo a pelear contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, y Él te entregará hoy en mi mano, y yo te derrotaré y te arrancaré la cabeza. Así se le habla a los problemas. No es mirando lo grande del problema, es mirando quién está conmigo. Porque de los 12 espías, esos 10 espías que fueron cobardes, que usaron su boca para atemorizar al pueblo, murieron. Pero los 2 que dijeron: agrademos al Señor y Él nos entregará la tierra prometida, tiempo después recibieron la promesa. No te sigas quejando. Ahora, cuando te levantes todos los días, dices: este es mi día, Dios me va a prosperar, Él prometió que Él lo iba a hacer. Y enfóquense en la grandeza y en la fidelidad de nuestro Dios, porque lo que Él le prometió a Abraham lo cumplió, porque lo que Él le prometió a David lo cumplió. La Biblia dice: ni una de las promesas que Dios le hizo a David cayeron a tierra. Por eso estoy acá parado, porque aunque no veo nada para adelante y nos queda un mes, algo grande tiene Él preparado. Algo grande. Cuando miro mi cuenta de ahorros y miro el predio, en lo humano las paticas me hacen. Pero cuando miro la palabra y la promesa que Él me dio,
estoy seguro de que Él lo hará a su manera, pero Él lo hará. Y Él lo hará contigo, con tu familia, contigo, con tu familia, contigo, con tu familia, contigo, con el que decida creer y enfocarse en lo grande que es Dios y no en lo grande que es el problema. Este es el tiempo de mirar a Goliat no como un guerrero gigante, sino como un filisteo pagano. Por más grande que sea tu deuda, Dios es más grande que tu deuda. Por más grande que sea tu enfermedad, Dios es más grande que tu enfermedad. Él dijo, pasemos al otro lado. Les pregunto, ¿pasaron al otro lado? Él reprendió las olas, Él reprendió el mar y pasaron al otro lado. No te digo que vas a pasar en un yate tomando piña colada. Te va a tocar creer, vas a llorar, vas a enfrentar momentos difíciles, vas a preguntarte, ¿tú sí estás conmigo? Pero Él sí está contigo. Estoy acá para decirte, si Él le cumplió a Moisés, a Abraham, a David, si Él le cumplió a todos sus siervos, Él también lo hará contigo. ¿Saben qué está buscando Dios? Gente que le crea como niños. Yo les contaba que yo un día le dije a Pablito que yo sabía volar. Y el chino, cuando se acabó el culto, me dijo, tío, vuela, por favor. Y dije, no puedo ahorita, más tarde. Pero tú sí puedes volar. Y él me creía. ¿Y hasta dónde has volado? Y yo, uy, chino, usted viera. Me creyó. Y si la Biblia dice que Dios abrió el mar, yo le creo. Mi esposa decía ahorita algo, si con 5 panes y 2 peces alimentaron a 20,000 personas, con lo que nosotros tenemos Dios nos va a dar un lugar propio. Porque no es en mis fuerzas, es en las fuerzas de Dios. Cuando se te cierre una puerta, prepárate, porque una puerta más grande Dios va a abrir. Quiero que pienses por un momento la promesa que Dios te hizo.